Le invito para que ahí sentadito busque Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y seguimos con la segunda parte de 3 cosas difíciles de controlar. 3 cosas difíciles de controlar. Hoy solamente vamos a leer el versículo 13 del texto que leímos el domingo pasado, que fue más amplio. ¿Lo tenemos, iglesia? Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos, por favor, iglesia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Altamente agradecido, Señor, contigo por tu misericordia, por ese amor, Señor, inmerecedero, por la vida de cada uno de los miembros de tu congregación, Señor, por la vida de cada uno de los servidores de tu casa, Señor, que tú nos has enseñado que debemos de hacerlo todo glorificándote a ti de corazón. Muchas gracias, Señor, por esos ministerios nuevos que se están formando, donde sabemos que tú tocas los corazones. Ministerios, Señor, que quieren que tu casa permanezca preciosa. Y viene ese grupo de hermanos, Señor, a hacer aseo en ello. Nuevos ministerios que se están formando, que tú pones en el corazón, Señor, que es siempre mantener en aseo tu casa. Como es esa pareja de hermanos que tú pusiste, Señor, en la vida de ellos, el mantenimiento de los servicios. Sabemos, Señor, que es obra tuya y damos las gracias por la vida de cada hermano y cada hermana que al llamado tuyo responden, Señor. Muchísimas gracias. Inmerecedero, Señor, todo esto que sentimos, porque la gloria y la honra solo es para ti. Pero la verdad, Dios, que estamos más que agradecidos contigo por tu misericordia, por tu amor, por permitirnos, Señor, estos preciosos momentos que como iglesia, Señor, como cada uno de nosotros, miembros de ese cuerpo precioso, puro, que es el tuyo, Señor, donde lo que yo pido esta mañana que podamos ser fieles al seguimiento, fieles, Señor, a la cabeza del cuerpo, la cual eres tú, mi Señor. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. El domingo pasado, hermanos, tocamos el tema un poco más extenso sobre el verdadero significado de este versículo, el cual todos lo conocemos, lo sabemos de memoria, pero lo dijimos con el respeto que todos nos merecemos, que muchas veces nos preguntamos por qué, si Dios no es hombre para mentir y cada promesa que está en las Sagradas Escrituras se cumple, ¿por qué en nuestras vidas, cuando tomamos este versículo y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en nuestras vidas no sucede? El Señor permitió que por medio de las Escrituras nosotros entendiéramos el por qué Pablo lo escribe, por qué el Espíritu Santo de Dios se lo da para que lo ponga para una eternidad, porque para eso la palabra de Dios es eterna. Y el problema, dijimos, de que estaba en nosotros mismos, en tal vez no tomar un tiempo para meditar, porque la palabra de Dios hay que meditarla, hermano. Nosotros agarramos las promesas por conveniencia, pero no nos detenemos un momento a reflexionar. Y la agarramos así a la carrera, y ese es el gran problema por el cual muchas promesas no hacen efecto, porque no las entendemos bien. Y la clave aquí es bien sencilla, como el apóstol Pablo le explicó. Él dijo que él estaba enseñado, dijo, a todas las adversidades de la vida. Él estaba enseñado a no vivir de las circunstancias,
adversas que él podía estar pasando. En este momento él estaba preso. Y esta carta a los filipenses se le llama la carta del regocijo, porque él aconseja y le dice a su congregación: regocijaos en el Señor, regocijaos, preso. Entonces era un hombre que no vivía afectado de las circunstancias adversas que le pasaban en su vida. ¿Y por qué no vivía así? Porque él todo lo podía, fíjese bien, en Cristo que lo fortalecía. La fortaleza no era de Cristo hacia él, sino que la relación que él mantenía con su Señor era la fortaleza donde él la encontraba en Cristo. Y ese es uno de los grandes problemas, que nosotros tal vez esperamos que Cristo nos fortalezca y nosotros separados del Señor. Y la relación intrínseca que Pablo tenía con su Señor era la que fortalecía para poder él superar cualquier adversidad que le sucediera. Esa es la clave de este versículo. Por eso es que Pablo dice que a él no le afecta absolutamente ninguna adversidad que pasa en su vida, porque tiene a su Señor. Él vive bajo obediencia a su Señor, a pesar de dificultades, a pesar de esas tres cosas que afectan a todo ser humano, que las llevamos internamente. Como dijimos, hablamos de la soberbia, de la envidia, que tal vez logramos tocar hoy, del enojo. Todo eso como ser humano Pablo lo tenía, pero todo eso también él lo superaba en Cristo, que lo fortalecía. La unión de él con su Señor fortalecía todas esas áreas negativas de su vida, y es lo que él espera para nosotros. Nosotros como cristianos, para seguir tocando el tema de la soberbia, que no alcanzamos a terminarlo, yo no sé, iglesia, si usted, cuando hay un tema que se toca y salimos de aquí, usted puede reflexionar en eso, porque la palabra de Dios de eso se trata. Los 45 minutos que nosotros pasamos aquí conversando, llevando hasta donde el Señor permite la palabra de Dios con una sana interpretación, el fundamento que tienen es que llegue a nuestras vidas, que haya algo que usted sienta que el Señor, no el predicador, sino que el Señor manda para beneficio suyo. Y eso debe servir para meditar sobre lo que se está diciendo. Unas veces como broma lo agarra uno, porque nosotros después de la prédica del domingo, cuando tocamos ciertos puntos de la soberbia, hablé por teléfono con varios pastores, amigos, y tocábamos ese tema y me decía: mire pastor, me decía, a mí me golpeó, me decía. Y con mi esposa yendo para la casa íbamos hasta bromeando, y cualquier cosa que manifestábamos en el camino así: no sea soberbia, no sea soberbia. ¿Por qué? Porque es algo que nos afecta. Y le decía, y a mí y a ti, me dice mi esposa, ¿con quién te identificaste más? Con el león, le dije yo. Me siento identificadísimo con el león, le dije, que está en el suelo golpeado, pero la soberbia es tan grande que no acepta los errores que comete. Para eso sirve la palabra de Dios, para que nosotros podamos reaccionar y ver los grandes problemas que pueden estar afectando nuestra relación en nuestro entorno, y lo peor de todo, nuestra relación con Dios. Nosotros como cristianos necesitamos reflejar qué es lo que el Señor dice acerca de todos esos problemas internos que nosotros llevamos. El apóstol Pablo, en la epístola a los Gálatas, él dice que él no recibió el evangelio de ningún hombre, sino que el evangelio que él recibió fue por revelación directa de nuestro Señor Jesucristo con él. Y eso dice Pablo: a mí nadie me vino a enseñar el evangelio, sino que el Señor, dice, en una revelación me mostró lo que significa el evangelio, lo que son las buenas nuevas.
Y quiero compartir con ustedes un versículo en Mateo capítulo 11, versículo 29, que esto, recuerde que Pablo no anduvo con nuestro Señor Jesucristo, pero Pablo recibió todo este mensaje directamente de él. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos de reflejar en nuestras vidas el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que Él enseñó a Pablo. A nosotros nos ha quedado escrita la palabra. A Pablo se le entregó estas que son las bases del verdadero cristianismo para reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y dice él, manda a lo siguiente, dice, y aprended de mí, dice, fíjese bien, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso Jesús se lo enseñó a Pablo, porque le enseñó que las buenas nuevas, y este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo estaba consciente de todo eso. Y ahorita nuestro Señor Jesucristo nos está dando ese mismo mensaje a nosotros para que podamos reflejar nosotros el carácter de Él, y así cualquier de esas situaciones, de esos grandes problemas, que en este caso es la soberbia, puedan ser detectadas y a la vez desechadas de nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aprendiendo de nuestro Señor, que Él es manso y humilde, y es la forma como nosotros vamos a hallar descanso para nuestras almas. Porque si hemos descubierto la soberbia en nuestras vidas, es imposible que nosotros tengamos paz en nuestro interior. No se puede, hermano. La mansedumbre y la humildad son dos virtudes que van unidas, van de la mano. Y estas dos virtudes lo que producen es mucha paz en la persona, mucha paz en el interior de la persona. El ser manso lo que exige es forjar un ambiente de paz de donde la persona se encuentra. Y ser humilde exige reconocer nuestra verdad. O sea, lo que quiere decir ser humilde es reconocer nuestras virtudes y nuestros defectos. Al reconocer nuestras virtudes es para que nosotros las pongamos a la orden de los demás, y al reconocer humildad vamos a reconocer nosotros nuestros defectos, y el reconocer nuestros defectos es para corregirlos. Y eso es lo que debemos de reflejar nosotros, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, la mansedumbre y la humildad. También tenemos que aprender a darle la gloria a Dios por lo logros, óigame bien, a darle la gloria a Dios por los logros de nuestra vida y no tomarlo para nosotros mismos. Salmo 115, versículo 1. ¿Lo tienen, hermano? Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Reconocer, hermanos, de que somos instrumentos de Dios, que todo se lo debemos a Él, que una vez que nosotros hemos entrado en este camino, en este bregar, en este insistir cada día por ser un poco mejores y agradables al Señor, reconocer que todo se lo debemos a Él, a no tomar en ningún momento la mínima gloria para nosotros, iglesia, como cristianos, porque muchas veces se nos olvida y muchas veces confiamos solo en nuestra inteligencia, en nuestras habilidades. Y lo peor de todo es que como cristianos
Yo estoy de acuerdo en una persona que no conozca a nuestro Señor Jesucristo, estoy de acuerdo que lo haga. Pero nosotros que sabemos las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, los regalos que nos ha dado, el mantener nuestra familia unida, reconocer que todo se lo debemos a Él, eso debe formar en nosotros un agradecimiento y dejar, así como dijo Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, valga la redundancia, capítulo 3, versículo 30, es necesario, dijo, que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿A qué se está refiriendo con eso? A que yo mengüe. A que yo baje ese nivel de orgullo, a que yo quite de mi corazón de todo eso que lo tengo lleno, que no es mi Señor. Que todo lo que yo tengo como primer lugar baje a ocupar lugares inferiores y Él pueda subir y tomar el control de toda mi parte interior, llamémosle de todo mi corazón. A eso se refiere. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. ¿Para que Él crezca cómo? En mi vida. Para que ya no sea tanto mi yo. Y esa es parte de la soberbia. Esa es parte de aquello que no nos deja prosperar en nuestra relación con Dios. Y tenemos un caso, hermanos, que yo espero que sea de mucha ayuda para nosotros para pasar al tema de la envidia, que es una historia que es muy relevante para tratar el tema de la soberbia, y es la del rey Uzías, quien fue un rey prosperado de una gran manera como usted no se imagina. ¿Y sabe por qué fue prosperado? Y usted ya lo va a leer. Porque primeramente lo que hizo fue buscar a Dios. Vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 26 y versículo 5. Y tenga abierto, por favor, porque vamos a tocar 2 versículos más en este mismo capítulo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Póngale atención, iglesia, a lo que vamos a ir leyendo. Y vaya usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Usted puede ir sintiendo y relacionando lo que el versículo dice con su vida. Y hermanos, de eso se trata la palabra de Dios. Recuerde que todas estas cosas nosotros como iglesia tenemos la autoridad para tomarlas para nuestras vidas, porque Pablo dice que todas estas cosas quedaron para ejemplo nuestro. Eso es lo que quiere decir que nos da la autoridad para tomar cualquier texto una vez explicado del Antiguo Testamento y una vez desarrollado poderlo pasar a la vida de la iglesia que somos nosotros. Segundo de Crónicas 26:5 dice, y persistió, dice, fíjese bien, y persistió, luchó, no dejó él ningún momento en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, dice. Póngale atención a esto. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él lo prosperó. Pero aquí es donde pueden venir ciertos momentos de confianza. Y por eso es que son estos temas, iglesia. Y no vaya a creer usted más adelante cuando veamos la situación de este rey, que a Dios lo agarró de sorpresa. Dios ya lo sabía lo que iba a suceder. Como sabe y conoce el corazón tuyo y conoce mi corazón. Y sabe que por la misericordia de Él para tu vida, por el amor que Él te tiene, muchas veces no te quiere prosperar. Porque sabe que no estás preparado para recibir una bendición de Él. Y en vez de que vayas a llorar lágrimas de sangre,
cuando te bendiga y derroches esa bendición y después te va a costar pero tremendamente el volverte a levantar, el volver a relacionarte con tu Señor después de lo que te va a pasar. Mejor di al Señor: no te prospero, no te bendigo, te voy a preparar. Pero también Él permite y bendice mucha gente, aún sabiendo y por la insistencia de las peticiones lo que le va a pasar. Eso sucedió con el rey Uzías. Insistió en que Dios lo prosperara en su reinado. Y de tanto clamor, de tanta petición, dice la Biblia, lo prosperó. Pero ya va a ver usted más adelante que cuando la persona no está preparada para recibir la bendición, se le sube la viruta a la cabeza. Y es donde viene ese gran problema del que estamos hablando, la soberbia. El poder te ensoberbece. ¿Por qué? No estás preparado. Porque cuando el Señor te levanta hay una gran presión en tu vida y tú no estás preparado para esa presión. Entonces con la bendición de Dios lo que pasa es que te haces un loquito, te haces una loquita, en el sentido de la palabra, de que no hayas ni qué hacer con tanta cosa que el Señor te está bendiciendo. Y poco a poco se te va olvidando de dónde viene la bendición. Y cada vez que esa bendición te está enalteciendo, te va ensoberbeciendo, y esa soberbia va llenando más y más tu corazón, al punto de que Dios se te olvida. El rey Salomón, un hombre que dice la Escritura que no ha habido, ni hay, ni habrá alguien tan sabio como él. Un hombre que cuando Dios le ofreció qué querés que haga, pidió algo que no mucho la pediríamos, y pidió sabiduría. Pero Salomón estaba joven. Y le dijo: Señor, yo necesito sabiduría para guiarle. Dijo: porque soy joven, le dijo, y necesito guiar a este gran pueblo, porque iba a ser rey. Pero le faltaba preparación. Y es aquí donde debemos ir tomando ejemplos, lo que te produce cuando Dios te levanta y no estás preparado, la soberbia. Y es donde Salomón después, en su vejez, después de tanto problema, las mujeres lo desvían, llegó a tener 1000 mujeres. Imagínense el harén que ese bárbaro tenía. 1000 suegras. No sé cómo resistía, no entiendo, pero las aguantó. Y aún así no le importó, no se recordó todo lo que Dios le había dado. Y llegó hasta blasfemar e irse a otros dioses. Y en el libro de Eclesiastés, ahí vemos lo que es la soberbia. Cuando él comienza y dice: yo construí, yo hice los regadíos, yo compré siervas, yo planté estos cedros, yo. Y ya no Dios. Ese es el cuidado que debemos de tener cuando Dios bendice, hermano. Estar preparados, porque si no, viene la soberbia, lo que le pasó a este rey. Debido a la actitud que él agarró cuando fue prosperado, se convirtió en esa persona soberbia donde se enaltecía él de su poder, pero se le olvidó y no reconocía que Dios era el que lo había prosperado. Se le olvidó completamente. Y llegó a tal punto, vaya conmigo al versículo 16 de ese capítulo. Miren lo que son las Escrituras, iglesia. Miren lo que el Señor nos está dando para que nosotros podamos analizar, pongamos la barbita en remojo, tengamos cuidado. Mas cuando ya era fuerte, dice, fíjese bien, hermano, su corazón
¿Qué le pasó? Se enalteció. ¿Para qué, hermano? Para su ruina. Cuando la bendición no la podés manejar, se convierte en una desgracia para ti, iglesia. Cuidado. Cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Mire la advertencia que las Sagradas Escrituras nos están dando. ¿Cuántas personas no conoce usted enfermos en esto? ¿O cuántos en realidad anteriormente no nos habíamos enfermado cuando Dios nos bendijo? Yo le he contado muchas veces, yo recibí una bendición de Dios cuando no estaba preparado. Dios me contestó a mí, por decirle y no le exagero, en segundos. En segundos. ¿Y sabe qué pasó? Derrochamos la bendición de Dios. Literalmente, derrochada. ¿Y sabe qué pasó? Ahí es donde yo menciono las lágrimas de sangre. Para volverme Dios a restaurar, para que yo pudiera entender todo ese proceso del cual yo fui el culpable y que Dios pudiera otra vez volverse a apiadar de mí, fue tremendo, iglesia. Fue tremendo. Le digo, lágrimas de sangre. De llorar, patalear y nada. Y solo regresaba a mi mente la bendición, la prosperidad que había recibido en segundos. Y todo se derrochó, derrochado. ¿Por qué? La soberbia, la falta de preparación, tanto intelectual como de tu corazón, de saber de dónde venía y a quién había que respetar con esa bendición. Eso mismo, yo no había leído esto. Y cuando uno lo lee tiene que ser honesto en su corazón y es parte de la humildad, es parte del carácter de Dios y ver en realidad lo que a uno le ha pasado. Y no deseárselo a nadie, iglesia. Por eso le dije yo, póngale atención a esto, lo que le pasó a este hombre. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Llegó a tal grado la soberbia de ese hombre que él sabía que lo que iba a hacer solo le correspondía al sumo sacerdote y a los levitas. Solo los sacerdotes, solo los levitas podían hacer eso. Y se le puso el sumo sacerdote y 80 sacerdotes más y le dijeron: rey, no lo hagas, hombre. Dios te va a castigar con esto. Y así muchas veces nosotros cuando tenemos la bendición sentimos que Dios nos está hablando y nos está diciendo: vas mal, hijo. No es la forma, no es para eso que yo te bendije, no es para eso que te levanté, no es para eso que te prosperé. Pero es tanta la soberbia de nosotros que seguimos adelante y la voz de Dios no la escuchamos, pero no la obedecemos. Lo que le pasó a él. ¿Y qué pasó cuando él hizo eso? Vaya al versículo 19. Entonces Uzías dice: teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. En esa cita se puede observar la potestad que tiene Dios para con sus hijos. Así como te bendice, así te cae también. Por desobediente, por haber ensoberbecido tu corazón a la prosperidad, a la bendición
que Él con todo el amor del mundo, bajo la petición que tú le hiciste, te la concedió. Y tal vez te la estuvo deteniendo cierto tiempo, pero tú insistías. Pero Señor, mira la necesidad. El Señor controlando tu necesidad, solo que en la manera de Él. Pero tú insistías. Está bien, te voy a demostrar. Y ¡pum!, viene la bendición y viene la falta de preparación que lleva a esto. De esa manera, nosotros podemos apreciar en la manera como Dios trata a los soberbios y altivos, quitándole todo el privilegio que les había otorgado, castigándolos con enfermedades y apartándolos completamente de Él. Cuidado con la soberbia. Ahora vamos a ver acerca de la envidia. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 4, y vamos a leer los versos del 1 al 3. Santiago, capítulo 4, y los versos del 1 al 3. La envidia es algo tremendo, hermanos. Es algo que tal vez usted no sabe que anda en usted. Pero tal vez hoy podemos entender que la forma de actuar nuestra, ahí podemos analizar si somos envidiosos o no somos envidiosos. Porque la envidia no te deja prosperar. La envidia no te deja ser feliz. Porque la envidia, tú quieres tener lo que Dios no te ha dado, lo que tú no has logrado. Y encima de cualquier cosa tú la estás deseando. Y el que se siente mal, ¿quién es? El envidioso. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Y dice Santiago en el capítulo 4 y los versos del 1 al 3. Póngale atención, iglesia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice. No es, fíjese bien la palabra que Santiago expresa. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. Por eso, dice Santiago, es que pedimos mal. Porque muchas veces solo pedimos para nosotros y ni preguntamos si es la voluntad de Dios lo que nosotros estamos pidiendo. Pero la pregunta que Santiago hace es de ponerle un poquito de atención. Y dice que ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice. Y esto necesita que le pongamos un poquito de atención antes de entrarle más al tema de la envidia. Porque aquí hay algo muy interesante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos en tu hogar? En tu trabajo, con tus hijos, en tu vecindario, en tu país, en el mundo. Es Dios hablando a través de Santiago, el hermano de Jesús. ¿De dónde vienen? Dice. Fíjense cómo son las escrituras, iglesia. Pablo en Efesios habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino que es contra huestes espirituales que habitan en regiones celestes, dije Pablo, en Efesios. O sea, es algo espiritual. Es algo que nosotros no estamos acostumbrados a digerir, no estamos acostumbrados a ver, no estamos acostumbrados a pelear de esa manera. Y Santiago dice que de dónde vienen esos conflictos que nosotros tenemos personalmente. ¿De dónde vienen esos conflictos que están dentro de los ministerios de una iglesia? Dentro de una congregación, ¿dónde están esas guerras? ¿De dónde vienen? ¿De dónde proceden? Y venimos nosotros y señalamos y decimos fulano, sutano, mengano y hacemos un montón de esas cosas. Pero ¿cuándo hemos revisado lo que tenemos dentro? Y él le llama a los celos, a las contiendas, a la envidia, a las raíces de amargura le llama pasiones. Dice que son pasiones, dice Santiago. Dice el Espíritu de Dios a través de Santiago. ¿Y cuánto sabíamos nosotros que esas pasiones viven dentro de su corazón? ¿Y cuánto sabíamos de que esas pasiones tienen un lugar, tienen una habitación dentro de cada uno de nosotros y en nuestro interior? Todas. Las contiendas, los celos, las envidias, las raíces de amargura están habitadas dentro del corazón de cada uno de nosotros, porque Jeremías dice que engañoso y perverso, dice, es el corazón del ser humano. Que el único que lo conoce, dice Dios. Y allí están habitadas, hermano. En tu corazón, en tu parte interior, cada una de estas pasiones negativas, podridas, en el tuyo y en el mío, tienen una habitación. Y están guardaditas, están cómodas, están en su cuarto. ¿Y en qué momento afloran? Cuando hay una circunstancia que necesite que aflore, ¡fum!, sale la envidia. Cuando ves tu vecina que se ha comprado tremenda nave y tú solo la volteas a ver y tú esperando el chuzón, y en vez de decir, deben decir que bien, cómo está prosperando mi amiga, sentís que se te paran los pelos como puercoespín cuando lo ves pasar y quisieras que pasara un furgón y le chocara esa nave. Y te montás en el chuzón, pero venís enojado porque tus vecinos andan en ese carro. Ahí afloró, ahí salió la envidia. ¿De dónde? De tu pasión que tenías guardada en una habitación de tu corazón. Ese es el peligro al que Santiago se está refiriendo. Eso quiere decir que la próxima vez que te preguntes, ¿y de dónde vendrán esta pasión? ¿De dónde vendrán estas guerras y estos pleitos? Ojalá descubramos, hermano, que no viene del corazón de nosotros. Ojalá así pudiera ser. Proverbios 14:30. Proverbios 14:30. Lo voy a comenzar a leer, iglesia. Pero me gustaría que usted le pusiera un poquito de atención. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia, fíjese bien, es carcoma, dice, de los huesos. Le quiero ser muy honesto. Le quiero ser muy honesto. Yo no entendí ese versículo. ¿Qué significa carcoma de los huesos? ¿Estará el Espíritu de Dios por medio del proverbista hablando de enfermedades? ¿O será una metáfora? ¿O qué podrá ser, pues? Yo no entendía.
Entonces, cuando uno no entiende algo de las Escrituras, primero le pide al Señor. Y luego uno tiene que investigar, iglesia. Y todo lo que yo logré investigar, y busqué por un lado, busqué por otro, porque yo sabía que este versículo lo tenía que tocar. Pero uno trata, hasta donde el Señor le permite, de ser honesto con la palabra de Dios. Y buscándole, encontramos que la envidia es algo tan aterrador que es capaz, hermano, de debilitar literalmente los huesos. Literalmente, tus huesos, mis huesos. Y hablaba cierto comentarista hasta de la artritis. Imagínese usted. Es decir, el cuerpo entero hasta llevarlo a una enfermedad terrible. ¿El qué? Esa pasión que se llama envidia. Mira qué tremendo. Mire todo lo que uno aprende. Yo no lo entendí, iglesia. Yo lo leía y decía yo, no, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver los huesos con esto? Y no encontré un comentario que no hablara de la enfermedad. Ninguno. Entonces sentí yo que Dios me estaba regalando para poderlo compartir con ustedes esta situación y decirle, mire hasta dónde puede llevarnos esa pasión podrida que todos andamos en habitación guardadita en nuestro interior. Debilitar nuestros huesos. Una enfermedad terrible. Ahora bien, ¿qué es la envidia? Alguien dijo por ahí que es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola en este caso, algo que otra u otro posee. No te deja vivir en paz lo que el otro tiene. Y no hay cosa más linda, yo lo dije el domingo pasado, que algo que uno aprende en la escuela, en la mejor universidad que existe, que es la universidad de la vida, los golpes de la vida, es a darte cuenta que no son indispensables en primer lugar. Que son necesarios, puede ser necesario, pero no son indispensables. Ninguna persona es indispensable, ninguna, fuera de mi Señor. De ahí nadie, hermano. Eso quiere decir que yo debo de vivir agradecido ¿con qué? Con lo que tengo. Con lo que el Señor ha permitido que hasta este momento Él me ha dado. Que por más que yo pueda tener, por más que yo me pueda comprar la mejor nave que me pueda comprar, siempre hay otro mejor. Siempre hay otro carro mejor que el que yo tenga. Que puedo comprarme la mejor mansión del mundo, pero cuando en esos canales que pasan la vida de los famosos, de esos grandes millonarios, y vea la mansión que tiene Cristiano Ronaldo o Messi, me voy a complejar, pero tengo que ver para abajo que hay otro que vive peor que yo. Y no es que me alegre de que el otro viva peor que yo, sino que darle gracias a Dios que estoy en ese nivel donde Él me tiene. Y agradecido que tengo un techo. 3 goteras tienen, solo 3, entonces me quito de ese lado para no mojarme. Pero gracias, Señor, que tengo un techo, no me cae el tormentón de un solo. Entonces dice uno, ¿y cuánta gente? Y ora uno en la noche de esas tormentas, ¿cuánta gente, Señor, no está tirada en la calle aguantando estos sopapos de agua? Y eso te va dando a ti que ya no tenés, que el otro tiene algo, gloria a Dios que lo tenga, hermano. Y vas aprendiendo a vivir feliz. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra envidia es en el libro de Génesis, así rapidito. Génesis 26, capítulo 13 al 15. Dice lo siguiente: el varón se enriqueció
y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Está hablando de Isaac. Verso 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Y es la primera vez que aparece la palabra envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Lo que enseña este pasaje es que Isaac se enriqueció con la bendición de Dios de gran manera, hasta el punto que las personas que habitaban alrededor de los filisteos le tuvieron envidia de toda la prosperidad que tenía. Y la envidia provocó que fueran a tapar los pozos que el padre de él, Abraham, había abierto para que los hatos de ganado, de ovejas, fueran a beber agua. Eso quiere decir que la envidia puede llevarnos a molestar a una persona. Podemos llegar a hacer mal a una persona por la envidia. Voy a terminar con otro caso que yo quiero que usted se dé cuenta cómo son las escrituras, que siempre hay que tenerlas pendiente y en su mente. ¿Se recuerda lo que dijo Santiago, el último versículo que leímos? ¿Quién se recuerda? Santiago dijo: pedís y no recibís, dijo, porque pedís mal. Pedís para vuestros deleites, dijo Santiago, por eso no recibís. Mire cómo en la escritura, mire cómo se va a unir con este caso que vamos a ver ahorita. Siempre ahí en el libro de Génesis, el capítulo 30, versículo 1, es del caso de Raquel, la esposa de Jacobo. No sé si todos conocen esa historia. Jacob se enamoró de Raquel, pero su padre, el papá de estas niñas, le hizo una mala jugada y le entregó a Lea, a la hermana, en vez de darle a Raquel. Y así pasó un montón de cosas. Pero él después se casó también, porque en ese tiempo se podía, se llevó a Raquel. Dice Génesis 31, póngale atención. Viendo Raquel que no tenía hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no, me muero. Pedís, dijo Santiago, pero pedid mal. Pedid para tu conveniencia, no para la gloria de Dios. Raquel no podía tener hijos, y Lea le había dado hijos a su esposo. Y la seguridad de esta Raquel tenía que ser tener hijos, darle hijos a su marido también, a Jacobo. Pero la petición que ella hacía era una petición egoísta. Era una petición provocada por la pasión que tenía adentro en su corazón, como muchos de nosotros. Y llegó el momento en que esa pasión de la envidia salió de la habitación y se manifestó en que quería un hijo. Pero no lo quería con el amor de madre. Pero no lo quería para glorificar a Dios, sino que lo quería ¿para qué? Para seguridad de ella y por envidia ¿de quién? De su hermana. ¿Y qué pasó? No lo recibió. ¿Dios no le podía dar hijos? Claro que sí, no había ningún problema. En ese tiempo la esterilidad abundaba y Dios se manifestaba bastante dando hijos a personas estériles. Pero en lo que estamos es la envidia, porque el versículo dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, fíjese bien, no dice ella anheló tener un hijo, no dice, tuvo envidia de su hermana.
Entonces la envidia en ese momento salió de la habitación de su corazón, se manifestó y se manifestó pidiéndole a su marido y le dijo, si no me das un hijo, y el hombre, ¿qué iba a hacer? Me muero, le dijo. ¿Pero para qué lo quería? Para seguridad de ella. ¿Para qué lo quería? Para competir con su hermana. Entonces vemos nosotros los grandes problemas que tiene la envidia y cómo Dios ante una petición de envidia no te va a responder. Tu petición tiene que ir de tu corazón en necesidad para Él. Sin estar pensando lo que va a decir el otro o en qué va a afectar. No, es tu petición directamente a Dios, glorificándolo a Él. Con un buen sentimiento, porque si no, se cumple lo que dice Santiago. Y no recibís, ¿por qué? Porque pedí mal. Pedí lleno de ¿qué? De pasiones. Vamos a terminar con lo que dice Colosenses 3:23. Porque nuestra actitud puede llegar a ser muy triste cuando no nos detenemos a meditar en el porqué o el para qué de la petición que estamos haciendo. Queremos hacer algo cuando sencillamente nos dejamos llevar por un sentimiento enfermizo que nos causa tanto daño y nos lleva a ocasionarlo a los que están a nuestro alrededor. Por eso Colosenses 3:23 dice y 24, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Toda petición suya, toda petición mía debe ir de corazón en agradecimiento al Señor para honrarlo y glorificarlo, porque para Él es toda la gloria y la honra. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado.